Y el doctor Jorge Castro no necesita presentación, es, bueno, un politólogo que tiene mucha experiencia y mucho análisis en lo que hace a la política internacional. Y claro, ayer Donald Trump, después de este atentado que sufrió, ya presentó al candidato a su vicepresidencia, Vance. Para mí un desconocido, por ahí para el doctor Castro no, y tiene mucho para decirnos. Doctor Castro, ¿cómo le va? Buen día, Miguel Steuermann lo saluda. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Encantado. Igualmente, y muchas gracias como siempre por estar con nosotros. A ver, comencemos por el atentado sufrido por el expresidente Trump y bueno, candidato en esta saga norteamericana que parece no tener fin de presidentes y candidatos y políticos que sufren este tipo de situaciones espantosas, ¿no? La principal democracia del mundo parece que las cosas se arreglan a los tiros. Así es. Mire, lo ocurrido en Estados Unidos el sábado 13 de julio es un acontecimiento mayor, no solo en el proceso electoral norteamericano, que va a culminar con las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, sino también en la historia de Estados Unidos y por extensión, por el significado que tiene Estados Unidos en el sistema mundial, en la historia del mundo. Porque el expresidente Donald Trump logró sobrevivir milagrosamente de un atentado claramente preparado, en donde está acompañado de una fusión con una serie de imágenes publicadas en la prensa y los medios de comunicación y las redes sociales de Estados Unidos de forma instantánea, inmediata, en la que emergió después del atentado con el rostro ensangrentado mientras proclamaba con un gesto desafiante y el puño en alto un llamado a sus partidarios a combatir, y lo hizo 3 veces. Esta imagen lo que puede asegurarse, junto con el significado mismo del atentado, es que garantiza, si cabía alguna duda, el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Y por lo tanto permite aseverar que el próximo presidente norteamericano, que se hace cargo de la Casa Blanca a partir del 15 de enero del 2025, será Donald Trump. Doctor Castro, hay muchos que esperan este nuevo mandato de Donald Trump, también el presidente Milei en la Argentina y otros. ¿Qué puede significarle al mundo un nuevo mandato de Trump, un mundo que está viviendo esta incertidumbre en esta guerra entre Rusia y Ucrania, la situación en el Medio Oriente y la inestabilidad global, incluso el avance de China? ¿Cómo ve a Trump en esta segunda vuelta? Mire, habría que, para responder a su pregunta, que es absolutamente crucial, habría que quizás tener en cuenta que en los últimos 4 años Estados Unidos, la primera superpotencia mundial, ha experimentado un extraordinario proceso de debilitamiento político y geopolítico, centrado en la virtual desaparición, en condiciones de vacío de poder, de la figura política del presidente Joe Biden, que prácticamente se ha desvanecido como factor significativo de la política norteamericana. Esto hay que ubicarlo además en el contexto del resultado que tuvo hace 2 semanas la primera contienda, el primer debate presidencial entre Trump y Biden, en la que el presidente Biden tuvo una actitud y resultados catastróficos. En el sentido siguiente, en ese momento mismo hubo un colapso de la candidatura de Biden y una afirmación por consiguiente de la opción por la candidatura de Donald Trump. A partir del sábado pasado,
esta tendencia fundamental de las últimas 2 semanas se ha transformado en la conciencia y en la certidumbre del carácter imbatible que tiene a partir de ahora la candidatura presidencial de Donald Trump a la Casa Blanca. Y esto significa que Estados Unidos va a recuperar ante todo y sobre todo su vigor político, porque desde el punto de vista económico, la economía norteamericana se encuentra en un momento de esplendor, de vigor extraordinario. Pero esto contrasta con la debilidad fundamental de los Estados Unidos en el terreno político y geopolítico, ocasionado por el vacío de poder en la Casa Blanca, cuya responsabilidad directa es la del actual presidente Joe Biden. Doctor Castro, dicen que entre las cualidades de Trump como empresario está ser un gran negociador y un negociador que apuesta fuerte. Es un mundo difícil, un mundo en guerra. ¿Qué hará Trump con justamente los grandes conflictos geopolíticos y las guerras actuales, si es que todavía, y es muy posible, en noviembre él tiene que asumir su mandato y un mundo en guerra? Mire, una de las manifestaciones fundamentales del debilitamiento político de Estados Unidos estos últimos 4 años ha sido la emergencia de 2 guerras, una en Europa, la guerra de Ucrania, y la otra en el corazón de Medio Oriente, con el enfrentamiento entre Israel y la organización terrorista Hamas. El punto fundamental que ya ha señalado en distintas ocasiones Donald Trump, y que la designación de J.D. Vance lo ratifica y profundiza, es en respecto a la guerra de Ucrania, la decisión tomada ya por Donald Trump es que inmediatamente después del 5 de noviembre, sin esperar la asunción en la Casa Blanca, el entonces presidente electo Donald Trump va a exigirle a Rusia y a Ucrania iniciar el cese de las hostilidades, a iniciar de inmediato negociaciones de paz, bajo apercibimiento de que en el caso de que ello no ocurra, Estados Unidos va a cesar, va a multiplicar las sanciones contra Rusia, y al mismo tiempo, en el caso de que la oposición surja de las filas de Ucrania, va a cesar toda ayuda militar y financiera a Ucrania. En el caso específico de Israel y a Hamas, ya la decisión tomada del presidente, que sería entonces presidente Donald Trump, respaldado absolutamente por J.D. Vance, es la de también terminar con la guerra entre Israel y Hamas, y para eso colaborar en todos los medios con el Estado de Israel para terminar de destruir las 4 brigadas que restan todavía del aparato militar de Hamas en la ciudad de Rafah. Claro, está ahí, temas nos faltan, está Irán, que es el gran patrocinador, digo, y el gran desafío, ¿no?, de los Estados Unidos, de Israel, y que tampoco han sabido cómo manejar. ¿Quién es J.D. Vance? J.D. Vance es un senador por el estado de Ohio, primer mandato, que tiene 39 años de edad, y la designación por parte de Trump prácticamente lo convierte en heredero de su movimiento político, que se llegó a la fama en Estados Unidos antes del primer gobierno de Donald Trump, al publicar una memoria autobiográfica sobre su infancia y su adolescencia en las zonas más pobres de los Estados Unidos, de los Apalaches, en el estado de Kentucky y de Ohio, en la que mostró lo que significa la vida de la baja clase media y de los trabajadores más pobres de la sociedad norteamericana, que son los que a su vez se encuentran en la base del poder político del presidente Donald Trump. Ahora, en los últimos 2 años, J.D. Vance se ha convertido en la principal figura en el Senado y en Washington de respaldo pleno a las políticas del expresidente Donald Trump, sobre todo en lo que se refiere
al comercio internacional, a la política exterior y a las dos guerras fundamentales de esta época, que son la guerra de Ucrania y la guerra entre Israel y la organización Hamas. Sería una especie de self-made man, ¿no? Que es muy apreciado como... Es una figura precisamente de estas características que usted señala, pero además reúne otros elementos. Además de ser el autor de uno de los mayores éxitos editoriales de la historia de Estados Unidos, que son sus memorias autobiográficas, también es un ex infante de Marina que ha combatido en Irak, y al mismo tiempo es graduado en la Universidad de Yale, en el primer puesto entre los graduados de esa universidad de élite norteamericana. Bien. Algunos dicen que Biden, como usted lo viene planteando, tiene muy pocas chances, se ve muy debilitado, pero que el nombramiento de su vice será una clave para ver si es que puede ser competitiva su fórmula, incluso pensando que tal vez por su situación de salud en algún momento tuviera que dejar un paso al costado. ¿Le parece que esto es clave y tiene alguna idea? No, mire, el presidente Biden ha ratificado, en primer lugar, que no renuncia en modo alguno a su candidatura presidencial, a pesar de los reclamos numerosos, probablemente la mayoría del Partido Demócrata. Y luego ha ratificado también que va a ser la vicepresidenta Harris, que tiene un nivel de apoyo inferior incluso al de Biden, la que lo va a acompañar en la fórmula presidencial que va a enfrentar a Donald Trump y J.B. Vance en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Esto está confirmado. Así es. Bien, es importante entonces tenerlo, porque algunos pensaban que podían sacar alguna carta de la manga con algún candidato a vicepresidente que fuera, bueno, lo suficientemente atractivo como para poder cambiar un poco el curso de lo que hasta ahora es lo que usted mismo viene planteando. Doctor Castro, como siempre, clarísimo, agradecerle enormemente por estos minutos, y en este mundo tan convulso seguro vamos a tener tiempo para seguir. La última sí es Milei, que está esperando también que Trump asuma. Mire, el presidente Javier Milei tiene una política exterior extremadamente nítida y muy simple. Tiene dos trazos fundamentales. La primera es la alianza estratégica con Estados Unidos, ya sea con el actual presidente o aquel que él ha apoyado públicamente en los propios Estados Unidos, que es Donald Trump. Lo segundo es el respaldo irrestricto, sin limitaciones, en todos los términos, al Estado de Israel en su lucha contra la organización terrorista Hamas. Estos son los dos trazos fundamentales de la política exterior de Javier Milei. Doctor Castro, gracias y que tenga una buena jornada. Hasta luego, mucho gusto. El doctor Jorge Castro, análisis de los Estados Unidos y lo que puede significar una próxima presidencia de Donald Trump y lo que esto significaría en términos de la geopolítica e incluso en nuestra pequeña parte en el mundo.